Hola, buenas noches. Primero, agradecer a todos y a todas que hayan venido a este acto en un día tan frío como hoy y con tanta premura, que nos hubiese gustado organizarlo con más tiempo y así que hubiese podido venir muchísima más gente. Primero, disculpar la presencia de Martina Velarde, de nuestra coordinadora, porque bueno, tiene un problema de salud y la pobre es que no puede hablar, entonces no ha podido venir. Esperemos que mañana esté bastante mejor. Me gustaría empezar realizando un sentido homenaje a José Miguel Castilleja, que bueno, fue asesinado hace un par de días. Perdón, Castillo, perdón, me equivoco. Que ha sido asesinado hace un par de días aquí en Granada, que bueno, fue un referente del Partido Comunista, la transición, el concejal de Hacienda, saneó el ayuntamiento y luego posteriormente el concejal del Partido Socialista en esta ciudad y muy querido. Por otro lado, me gustaría presentar brevemente a los ponentes. Tenemos aquí a la amiga Elisa, que ustedes ya lo conocen, concejal del Ayuntamiento de Granada, médica jubilada, que significa que está en un momento de júbilo personal, y gran conocedora de la sanidad andaluza. Al compañero y amigo Enrique Juliana, que también creo que lo conocen, periodista de La Vanguardia, director adjunto, que viene, hace unos análisis muy interesantes sobre la sociedad y al que seguimos creo que muchos de nosotros todos los días. Y al también amigo José Antonio Pérez Tapia, que también ustedes lo conocen, imagino, ex decano de la Facultad de Filosofía, ex diputado, muchos ex que esperemos que... y también, amigo y referente intelectual ahora mismo de la izquierda andaluza. Pues una vez presentados los distintos ponentes, me gustaría realizar una especie de breve introducción. Voy a intentarnos ser breve precisamente para que no comerme el tiempo de los ponentes, que son evidentemente más interesantes que yo. Y vamos a plantear básicamente que, parafraseando un poco a Fontana, estamos viviendo, podemos decir que el futuro no solo es un país extraño, sino además es un país inseguro y es un país peligroso. La sensación de una parte importante de la gente es que está viviendo una inseguridad y una volatilidad bastante importante. Eso también se añade a un panorama de desafección de las élites, unas élites que están intentando romper, digamos, lo que viene a ser el contrato social y por consiguiente no aportar con sus impuestos o no aportar con su esfuerzo, intentar de alguna manera desnacionalizarse. Por otro lado, nos encontramos que, atendiendo un poco al motivo de este acto, en el que vamos a reflexionar sobre los distintos desafíos del siglo XXI, nos encontramos para la izquierda con una serie de problemas bastante importantes. Por lo pronto, la primera y no menor es en el plano económico. O sea, nos encontramos con una economía depredadora que está generando una cantidad de situaciones bastante complicadas para parte de la población mundial, que genera grandes desigualdades y que además va en contra del planeta. O sea, digamos que la economía está creciendo por encima de la capacidad del propio planeta de regenerarse. Por otro lado, nos encontramos con que esa economía, de alguna manera, habría que intentar colocarlo al servicio de las personas. Son los primeros grandes desafíos, por decirlo de alguna manera. La siguiente cuestión atiende a lo que llamábamos en el marco clásico la cuestión social, principalmente desigualdad, pobreza, trabajo, etcétera, donde hay que poner coto a las desigualdades. Hay datos muy terribles de desigualdad actualmente en España, donde además con el COVID ha crecido especialmente. Por otro lado, también hay unas grandes bolsas de pobreza a nivel mundial, y en el caso de Andalucía también son bastante terribles, y porcentajes de exclusión social en el mismo sentido. Básicamente, uno de los objetivos sería reducir la inseguridad vital que quiebra la mayor parte de las expectativas de vida de gran parte de la población. Dentro de ella, evidentemente, está el marco laboral. O sea, hay que intentar que las relaciones laborales se vuelvan a equilibrar. Parte de la reforma laboral va precisamente en esa dirección, en el equilibrio del conflicto del capital-trabajo. Bueno, podríamos hablar de la cuestión nacional, el problema territorial español, siempre inconcluso y difícil de solucionar debido a los distintos elementos, que yo imagino que el compañero José Antonio hablará más en profundidad de esto. También la cuestión democrática, los grandes problemas que estamos viviendo a día de hoy, donde tenemos una derecha echada al monte, en posiciones que considera el gobierno absolutamente, digamos, ilegítimo, y por tanto con el que no se puede dialogar, y lo único que hay que intentar es echarlos abajo, siguiendo un poco la estrategia neoconservadora de Reagan y compañía. Y luego posteriormente podemos hablar de la cuestión ecológica, los problemas de las elecciones políticas, en fin, los problemas internacionales, como estamos viendo con Ucrania y Rusia, que cada día generan una mayor incertidumbre, una mayor inseguridad
en parte del problema. Todos estos problemas, por decirlo de alguna manera, son los distintos desafíos a los que nos enfrentamos como organizaciones de izquierda o como personas que pretendemos una transformación social. Y es por ello que hemos reunido esta mesa para precisamente charlar sobre ello. Entonces, sin más dilación, paso la palabra a Enrique Julián. Sí, muy buenas noches. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. En fin, muchísimas gracias, diría antes que por la invitación, por su asistencia hoy en el acto. Para mí es muy interesante estar en Granada. Yo esta ciudad la conozco porque hice el servicio militar hace ya muchísimos años en Almería, ¿no? Y entonces era frecuente que los soldados no se escapasen a la Granada, porque es un lugar un poco más alegre, de ser sincero. Y por lo tanto es una ciudad que he venido obviamente otras muchas veces desde entonces, pero siempre que vengo me acuerdo de la España del año 79-80, que ya es una España que queda muy atrás. Bueno, yo la verdad es que cuando Pedro me planteó de participar en este acto, pues me puse solo un pequeño pero, de decir, yo no voy a hablar de programas, un discurso programático no lo puedo hacer, primero porque no pertenezco al mundo político, en un sentido explícito. Lo que yo pueda decir de carácter programático me parece que no pueda tener mucho interés. Lo que sí puedo hacer es aportar, puesto que mi trabajo es el periodismo y concretamente la crónica política, la crónica de la política española, pues lo que puedo aportar son algunos apuntes sobre la situación actual, sobre un poco cómo veo las cosas en estos momentos, pero no solo en un sentido de lo inmediato, de lo coyuntural, sino un poco de las líneas de fondo. Hace ya pronto 18 años que yo dirijo la redacción de La Vanguardia en Madrid. Por lo tanto, hombre, alguna experiencia de lo que es la política española la empiezo a tener. Aunque siempre todo te sorprende, ¿no? Muchas cosas te sorprenden. Por lo tanto, si me lo permiten, yo les introduciría solo algunos apuntes sobre la situación que quizás puedan, en la medida que sea posible, puedan ser útiles para el objeto de esta sesión, ¿no? Y empezaría antes de no perdernos en los detalles, empezaría por las conclusiones y luego ya vemos algunos detalles, ¿no? Y para mí lo que primero que diría, lo que sería para mí la primera conclusión hoy del momento político, es la siguiente, ¿no? Que en estos momentos gobernar España teniendo Madrid a la contra es muy difícil. No me atrevo a decir que sea imposible, pero es muy difícil. Y cuando digo Madrid a la contra me refiero al espíritu de la ciudad, y aquí entiendo por ciudad todo lo que es la Madrid región, la Madrid comunidad, el espíritu de la ciudad que se expresó en las elecciones del mes de mayo del año pasado, de una forma yo creo bastante contundente. A las fuerzas económicas y sociales dominantes en esa ciudad, a los medios de comunicación, que en buena medida están asociados a las fuerzas económicas y sociales dominantes, al alto funcionariado del Estado, a la alta magistratura y a resortes importantes del aparato del Estado, que están residenciados en la capital, ¿no? Con todo esto en contra, es muy difícil gobernar España. Pero si además hay una epidemia que hace 2 años que dura, dará pronto 2 años, que nos ha colocado a la sociedad en un baile
que nadie podía imaginar hace apenas unos años. Baile de miedos, de tener que adoptar prevenciones sobre las que no había ningún tipo de práctica social ni recuerdo social, de angustias, no solo respecto a la salud de cada uno, sino respecto al trabajo, respecto a cómo organizarte la vida. Todavía es más difícil. Pero si además has de hacerlo en un contexto en que los horizontes políticos y sociales generales están confusos, todavía es más difícil. Y si además hay que hacerlo con la amenaza de una guerra en territorio europeo, todavía es más difícil. Y además hay que hacerlo con la posibilidad de que esa amenaza de guerra, en el caso de que no llegue a ser guerra, que es quizá lo más probable, pero acabe convirtiéndose en un cruce de sanciones económicas que acaben afectando, por ejemplo, a los precios de la energía y ello provoque una alza sostenida de la inflación en la que ya estamos y que nos pudiésemos ir a una inflación del 10%, digamos, durante más de un año, todavía es más difícil. Y este es el cuadro para mí, ¿no? Por eso lo decía, mejor empezar por la conclusión y luego vamos viendo los detalles, ¿no? Esta es la situación, en realidad, y esta situación nos dice algo también sobre la historia de los pueblos y de las naciones y del mundo, en definitiva, que es que se pueden prever muchas cosas, los análisis son absolutamente necesarios para tener una cierta noción por dónde van las cosas y, por lo tanto, para actuar. Pero a su vez hemos de admitir humildemente que la vida personal y la vida colectiva está sometida a incertidumbres incontrolables que no se pueden prever y que la aparición de factores que no están previstos en un momento dado, y esto la historia va llena de estas circunstancias, pues provocan en un momento dado las cosas lleven a una dirección que se tuercen, pero no porque alguien haya decidido que cambien de dirección, sino porque ha pasado algo, que la Primera Guerra Mundial no estaba prevista. No estaba prevista. Podía haberse evitado. Pero se acumularon tensiones y en un momento dado se estalló un chispazo en Sarajevo y se desencadenó la guerra. Evidentemente la irresponsabilidad y el instinto criminal de los estados mayores influyó notablemente en que aquello se desencadenase, ¿no? Me refiero... Perdona. Sí, estoy intentando modular bien la voz porque sé que soy de tonos bajos. Entonces, quiero decir que estamos ante un ejemplo muy claro, muy rotundo, muy limpio de cómo los factores imprevistos pueden, en el momento determinado, pues, cambiar el rumbo de las cosas. Es decir, cuando en enero de 2020, hace ya 2 años, se formó por el primer gobierno de coalición en España después del tiempo de la República y el primer gobierno de alianza de izquierdas, pues también desde el tiempo de la República, nadie preveía, aunque pasaba alguna cosa en China en aquel momento, pues que la situación del país al cabo de 2 años, la situación de fondo estaría condicionada por estos factores que les acabo de citar, como de la misma manera que en estos momentos nadie sabe exactamente esta situación crítica que existe alrededor de Ucrania, pues cuál va a ser su desenlace en los próximos meses. No lo sabe nadie, ni siquiera sus principales protagonistas. Y en función de cómo se desenvuelva, por ejemplo, este episodio, pues algunas cosas importantes pueden afectarnos de eso, ¿no? Entonces aquí hay que partir, por lo tanto, de ese principio de la aceptación de la incertidumbre como un factor que en determinados momentos tiene un peso muy importante. Ahora bien, aceptado el factor de la incertidumbre, pues bueno, ahí evidentemente la realidad te ofrece una serie de datos que te permiten establecer un poco algunas pautas, ¿no?
empezado diciendo esto, gobernar contra Madrid es muy difícil. Es verdad que este país se ha gobernado durante años sin tener el apoyo entusiasta de la ciudad de Madrid. Y permítanme la expresión, ya he dicho lo que entiendo, ¿no? Es decir, España, por ejemplo, durante un largo periodo de tiempo, correspondiendo prácticamente a los periodos de tiempo en los que gobernó el Partido Socialista, ha gobernado con el concurso, digamos, en términos político-electorales, de Cataluña y Andalucía. La ecuación Cataluña más Andalucía ha sido determinante en la historia política de España desde el 77 para acá. Y diría que desde las primeras elecciones democráticas, porque donde la izquierda consiguió resultados notorios fue en Cataluña y Andalucía. En Asturias también, más que Asturias no es pequeña. Y por lo tanto, esos dos territorios, en tantos aspectos tan distintos, aunque con algunos aspectos comunes, no solo el hecho de que haya muchas personas cuyo origen es familiar de Andalucía en Cataluña, pero no solo por eso, pues de alguna manera son las que han históricamente contribuido más a la fabricación de un determinado consenso político y social que ha favorecido gobiernos de carácter más o menos socialdemócrata en España. Pues una Andalucía fuertemente aglutinada en su momento alrededor del autonomismo y de la propuesta socialdemócrata del Partido Socialista, junto con una Cataluña con una fuerte componente de la izquierda, de carácter sindical, también de carácter socialista, socialdemócrata, más una corriente catalanista, todavía en aquel momento no explícitamente independentista, aunque ese pálpito siempre ha estado presente, esto conviene no tenerlo en cuenta, en la sociedad catalana, y que por razones históricas chocaba y sigue chocando con la mentalidad dominante en Madrid respecto al funcionamiento del Estado, la concepción del Estado y un poco el funcionamiento general de las cosas, ¿no? Por lo tanto, con un fuerte sentimiento autonomista. La conjunción de estos dos factores es sobre la que se ha sostenido básicamente los gobiernos, digamos, del Partido Socialista y podríamos decir sobre la que se sustenta el actual gobierno, porque no olvidemos que el actual gobierno de alguna manera nace en el 2018 con la moción de censura, nace en solitario con el Partido Socialista, evidentemente el Partido Socialista, conforme a su tradición política, intenta mantenerse como partido que sigue gobernando siempre en solitario, esta es su vocación histórica y lo sigue siendo hoy, a fecha de hoy. Para interpretar hechos recientes hay que partir de ese dato, pero que en un momento dado se vio, después del último ciclo electoral, pues obligado, las circunstancias aritméticas así lo determinaban, pues a tener que optar por algo que no había hecho nunca o no había ensayado nunca, que era gobernar la coalición. Pero en el momento inicial del ciclo es en el mayo del 2018 con la moción de censura. Y la moción de censura, recordemos bien los números, se produce con el voto de los catalanes y de los vascos. Es más, con una parte de los catalanes moviéndose contra otra parte de los catalanes que expresaban ya el sector independentista más duro, que se expresaba por posiciones de carácter nihilista, es decir, nosotros en la política española ya no tenemos nada que ver, por lo tanto no vamos a apoyar una moción de censura porque esto no sirve para nada, ¿no? Bueno, hubo una fracción del propio partido de Puigdemont que inclinó la balanza y yo creo que ahora recordando los acontecimientos de aquellas fechas arrastró, diría, en aquellos días complejos al Partido Nacionalista Vasco, que estaba indeciso puesto que acababa de aprobar los presupuestos de Mariano Rajoy, ¿no? Bueno, quiero decir con ello que esta es una corriente, ¿no? Que está ahí, que está hoy reflejada en el gobierno y luego hay otra.
que es la que se queda reflejada en las elecciones de Madrid de mayo del año pasado. Y lo que va a pasar en los próximos 2 años en España es que vamos a ver estas dos corrientes, la de mayo del 18 y la del mayo del 2021, se van a volver a cruzar en las urnas, en el debate político y después en las urnas. Y vamos a ver en qué punto se cruzan. Y según en qué punto se crucen, pues el país irá en una dirección o irá en otra. Y mientras tanto, la historia sigue yendo acelerada, van pasando cosas que evidentemente pues van a tener repercusión en la conformación de la voluntad colectiva, porque pues, la gente va tomando nota de lo que entiende y de lo que no entiende, y en un momento dado, pues ahí se va, pues en el momento de votar, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo ahora no me atrevería a hacer un pronóstico, creo que las cosas están como muy inciertas y que hasta el momento en que en este país no se convoquen elecciones generales, mi recomendación sería hacer un caso más bien discreto, los sondeos, es decir, con calma, porque cualquier encuesta que se haga no se parte de la base de un presupuesto de elecciones. La gente no está ante la decisión, tomar la decisión, y no perdamos nunca de vista que unas elecciones básicamente es una decisión que tiene que ver con el futuro más que con el pasado. Cuando se va a votar se piensa en lo que uno quiere que pase, que suceda desde aquel día en adelante. No, lo que ha pasado cuenta para hacerse una idea de lo que va a venir, pero no votas para enmendar el pasado, votas para intentar dibujar el futuro, y por lo tanto no sabemos en estos momentos, en el momento que puede haber elecciones, cuáles pueden ser los escenarios imaginables del futuro. Una de las características de este momento, desgraciadamente, es que es difícil imaginar el futuro. Es decir, la epidemia, los cambios económicos, los cambios tecnológicos, las tensiones internacionales, en fin, hay tantos factores de modificación, ¿no?, de nuestro horizonte que hace muy difícil, ¿no? Y por lo tanto, cuando hay situaciones de este tipo en los que es difícil responder a aquella pregunta que planteaba Ortega en alguno de sus libros, ¿no?, ¿qué cabe esperar?, ¿no? Y es una pregunta que ya el filósofo Kant se planteó y que creo que es básica en la existencia humana. ¿Qué me es legítimo esperar? ¿Qué puedo esperar del mañana?, ¿no? Esta pregunta es básica en la existencia humana. ¿Qué puedo esperar del mañana? Bueno, cuando esta pregunta no tiene una respuesta suficientemente clara o suficientemente esperanzadora, las cosas en una sociedad se complican, ¿no? Y pienso que en las sociedades en general, no solo en España, en las sociedades occidentales, hoy estamos un poco en este punto, desde que cuando uno se levanta por la mañana y dice ¿qué puedo esperar del mañana?, puede responder en un sentido muy de las cosas más concretas, más inmediatas, más cotidianas, pero no puede hacer grandes dibujos, ¿no? Y eso, evidentemente, pues unas personas lo sobrellevan mejor que otras, porque unas están en condiciones materiales de poderlo sobrellevar mejor que otros, ¿no? Y por lo tanto esto afecta pues al comportamiento político, al comportamiento cívico, a las adhesiones ideológicas, a las certezas y también a las fantasías, porque vivimos en la fantasía, acompañados siempre, la buena fantasía y la mala fantasía acompañan siempre al ser humano, lo acompañarán siempre, y además hoy estamos dotados técnicamente de más artilugios y dispositivos para fomentar la fantasía. Y esto yo creo que configura un poco nuestro momento actual. Y esto traducido en la política española, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que quiere decir pues, que en estos momentos en la sociedad, yo lo veo así, pues se está produciendo respuestas a esta situación de incertidumbre, pues algunas de carácter que ponen el acento en lo colectivo, en la idea de la recuperación del espíritu colectivo, de las organizaciones intermedias de representación. Se vuelve a hablar, por ejemplo, del laborismo, los sindicatos vuelven a cobrar una cierta fuerza. No es solo una
afirmación de carácter retórico lo que estoy haciendo, porque las cifras de afiliación están ahí y eso demuestra que hay un pálpito en la sociedad, es decir, que los sindicatos de alguna forma están volviendo, pero a su vez también están volviendo otras cosas, porque las sociedades nunca se mueven en una única dirección, es decir, se mueven simultáneamente, las sociedades en diversas direcciones, y a su vez yo creo que está junto con esto, están regresando pues, digamos, grumos de carácter reaccionario bastante potentes, ¿no? De reacción identitaria, que va desde la identidad personal, la masculina, entienden lo que quiere decir, el hombre herido, pues ahora va con tirantes y con la camisa abierta y con gorra campera, ¿no? Y dice, aquí estoy yo, ¿no? A mí no me vais a decir cómo he de comportarme, ni cómo he de pensar, etcétera, etcétera, ¿no? El que come chuletón cada mediodía, ¿no? A mí nadie me va a decir lo que he de comer y lo que no he de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también está ahí porque toda acción tiene su reacción. Es un país que se está legislando de una forma bastante audaz, yo creo, en muchos aspectos, referidos a los derechos de la mujer, a los derechos de igualdad entre géneros, la protección de las minorías, etcétera, etcétera. Pues hay reacción, y esto está ahí, y eso ha adquirido una identidad política, una identidad electoral, y esto se va a medir en las urnas, lo cual tampoco creo que nos debe llevar, o nos debería llevar a la conclusión de que estamos en los años 30, no estamos en los años 30, ni vamos a estar en los años 30, estamos en 2020, es una situación que nada tiene que ver con aquel tiempo, aunque haya algunos dispositivos de la realidad, algunos hechos, que nos pueden remitir. La historia no se repite, la historia rima, que decía un escritor americano, se llama Mark Twain. La historia rima, a veces te recuerda hechos del pasado, pero repetirse no se repite nunca, ¿no? Entonces estamos ahí, entonces vamos a ver, yo creo que todas estas fuerzas que se van a intercruzar en estos próximos tiempos, pues cómo exactamente en qué puntos se cruzan y cuáles son los acontecimientos próximos que pueden hacer que las cosas vayan más en una dirección o en otra. Y en esto, evidentemente, pues va a influir también pues, la calidad y la sustancia pues, de las ofertas políticas, de los liderazgos políticos en estos próximos 2 años. Esto, evidentemente, es muy importante porque además estamos en sociedades, no ocurre solo en España, ocurre prácticamente en todas las sociedades democráticas, libres, en las que la democracia todavía respira. Este es otro dato, eso no está garantizado tampoco para la eternidad. Y la experiencia de algunos países no muy lejanos nos lo está enseñando, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos está indicando la experiencia es que las viejas fidelidades ideológicas electorales del pasado también se han evaporado un poco, ¿no? Es decir, que la gente pues toma una decisión electoral en función a veces de acontecimientos, bueno, del pálpito que le da la situación y que es volátil, ¿no? Y entonces yo acabaría solo, pues les he dicho que no quería ser programático porque no puedo serlo, porque no es mi trabajo, ni tampoco, la verdad, mi vocación, pero acabaría diciendo que para mí, también hoy tal como están las cosas en este país, y refiriéndome al enunciado del coloquio de hoy, para la izquierda diría que lo importante en estos próximos 2 años es liderazgo claro, el máximo de unidad posible, claridad en el lenguaje, hablar llano, dar importancia a las cosas concretas y no querer arreglar el mundo en 3 meses, que es imposible arreglarlo en 3 meses. Con querer arreglar solo 3 cosas que sean posibles, más, no ya ni diría de arreglar, de mejorar. Con eso, si se consigue convencer a la gente que eso es posible, eso ya sería un gran capital. Me preocupa solo la izquierda que quiere arreglar el mundo cada 24 horas. Eso forma parte del mundo de la fantasía.
Y en estos momentos les puedo asegurar que hay fantasías más competitivas que esta. Y aquí acabo. Gracias. Muchas gracias. Enrique, doy paso a José Antonio Portal. Bien, muchas gracias, Pedro. Me permitís también prescindir de este artilugio. Guardamos las distancias físicas, no las otras. Bien, en primer lugar, os quiero felicitar por la convocatoria, por el éxito de la misma en una tarde como la de hoy, en un contexto como el que estamos. Quiere decir que el tema nos ocupa y nos preocupa. Y además expresar mi agradecimiento a quienes habéis organizado este acto, concretamente sobre todo a nuestro amigo Pedro, y a quienes, con quienes coincido en esta mesa compartiendo sus exposiciones y disfrutando de ellas. Enrique Juliana, que es una delicia verlo y oírlo de cerca, en vivo y en directo, además de por las noches o leerlo, y Elisa, ¿verdad?, que organizó, en su papel también. Ella sí tendrá que decir cosas programáticas, ¿verdad? Eso le corresponderá. Y a todos vosotros y a todas vosotras, que siempre es una ocasión buena como esta el encontrarnos, ¿no? Bien, en este caso, después del contexto que con tanta precisión y pertinencia nos ha dibujado Enrique, voy a profundizar en ciertas cuestiones, teniendo muy en cuenta el título que nos convoca. Es decir, ¿qué hacemos, qué pensamos de la izquierda ante ese futuro al que nos remitía también Enrique hace unos minutos, ¿no? ¿Cómo afrontamos esos desafíos, esas problemáticas? ¿Cómo dibujamos el quehacer de la izquierda? Bueno, primero una obviedad. Es decir, la izquierda puede acometer su quehacer si es izquierda. Es decir, lo primero es ser izquierda. Pero ser izquierda no es una esencia que llevemos o que nos atribuyamos o se atribuya a alguien de por vida. Es decir, que eso es una posición relativa a otras posiciones políticas y además es una posición que hay que dibujar, trazar y ejercer de continuo. Por lo tanto, no hay credenciales ni patentes ni, situaciones definitivas que sitúen a alguien en la izquierda. Cambia el contexto y ese alguien puede irse a la derecha. Pero además insistiré en otra cuestión. Es que ser de izquierdas tampoco es algo que alguien tenga el monopolio. Ser de izquierda de distintas maneras. De suyo hay pluralidad en la izquierda. Hay pluralidad política, hay pluralidad en los movimientos sociales, hay pluralidad en planteamientos ideológicos, en enfoques. Hay distintas izquierdas. Y entonces, ese ser de izquierdas pues tiene que adquirir un primer compromiso, articular esa pluralidad. Lo humano se dice siempre en plural. Venimos de demasiados discursos monológicos, monoteístas, monotemáticos, ¿verdad? Y no, los humanos somos singularidades, somos muchos y muy diferentes, individual y colectivamente, y la izquierda no va a ser menos, las izquierdas. Y estamos viendo el trabajo que nos cuesta articular esa pluralidad, incluso en una coalición de gobierno. Articular la pluralidad requiere dinámicas de reconocimiento y prácticas de lealtad, y no pensar que unos u otros son más o menos que unos u otros. Somos diferentes, compartiendo mucho en común, claro. Si no hay eso en común, puede ser que a lo mejor no se está en la izquierda, en este caso, o entre las izquierdas. Entonces yo creo que una de las cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta en ese futuro que tenemos por delante, incluido el presente en lo que se proyecta inmediatamente, pues es la necesidad de profundizar en esa articulación, tanto en las prácticas de gobierno, cuando en un gobierno se está, como es el gobierno de coalición, como lo que puede presentarse, por ejemplo, en Andalucía, de cara a unas próximas convocatorias electorales en nuestra comunidad autónoma o en otras. Entonces hay que hacer ese esfuerzo intelectual, político, afectivo, de reconocimiento y de recepción entre las diferentes izquierdas. Bien, hay diferentes izquierdas, bueno, también ha aludido Enrique al plano sindical, al ámbito político, el campo feminista, y esas izquierdas, bueno, pues necesitamos perfilar un proyecto en el cual se nos reconozca y nos reconozcamos, ¿verdad?
Una de las cuestiones que ahora mismo también se presentan muchas veces es que la ciudadanía no tiene claro qué proyecto tenemos desde las izquierdas, y máxime cuando a veces se parten pelos en el aire o funcionan más fantasías que realidades. Y teniendo un proyecto, pues se pueden trazar estrategias. Claro que hay acontecimientos imprevisibles que ponen la historia en suspenso, a ver qué pase, por dónde se decantan los acontecimientos. Si hay estrategia, se puede corregir, se puede cambiar, se puede modular en función de los acontecimientos. Si no hay estrategia, todo es un ir y venir dando bandazos de un lado a otro, con el consiguiente desconcierto de los propios y la perplejidad de los ajenos. Y entonces difícil es concurrir, por ejemplo, a elecciones o concitar adhesiones y apoyos si no se perfila ese proyecto, ese discurso, ese mensaje claro, inteligible de qué queremos hacer, de qué herencia venimos, qué legado trabajamos y qué proyección de futuro hacemos. Por lo tanto, hay que hacer ese esfuerzo, ¿verdad?, de definir la situación, ¿verdad?, de establecer un proyecto, fijar una estrategia y en ello pues estaremos capacitados para llevarlo a la acción. Recuerdo siempre a este respecto a aquel actor francés, militante, en fin, de larga trayectoria, ya murió hace unos años, Daniel Ben-Said. No hay acción política sin estrategia. Puede haber ciertas maneras de activismo, pero sin una estrategia se nos deshace la acción política, que no es una hoja de ruta fija y dogmática, es simplemente establecer las mediaciones para cubrir la distancia entre la realidad que tenemos y los objetivos que pretendemos. Que algunos pueden estar más lejos, otros son más próximos, otros nos convocan en la inmediatez de los hechos, ¿no? Pero eso es lo que permite también que seamos identificados por la ciudadanía y además autorreconocidos nosotros mismos en qué queremos hacer, para que nuestras prácticas no sean una mera acomodación más o menos camuflada a los hechos, ¿verdad? Ni tampoco pues un planteamiento, en fin, que cualquiera otro podría asumir sin más o llevar a la práctica de otra manera. No hace falta pues un perfil determinado, en virtud del cual nos reconozcamos. Bien, siendo así, claro, no estamos nunca en el punto cero de la historia. Por lo cual somos, como acabo de mencionar, herederos de una tradición o de distintas tradiciones. En el caso nuestro, tradición socialista, tradición comunista. Tenemos además en España una tradición anarquista también de mucho peso en su día. La tradición de los movimientos sociales, del pacifismo, del feminismo, bueno, ya acumula también un recorrido. Todo el movimiento ecologista, somos herederos de todo ello. Por eso es importante la memoria. Sin memoria no hay futuro, pero como acaba de decir Enrique, el futuro requiere que esa memoria se active, se actualice, ¿verdad? No solo para visitar museos del pasado, sino para que esa memoria histórica y democrática active potenciales de futuro en nuestro presente, ¿verdad? Por lo tanto, hay que también reactualizar nuestros mensajes, nuestros discursos, nuestros análisis de la realidad. Me permito aquí, en fin, en este caso no Ortega, sino otro de la familia de todos, no solo la filosófica, como es Marx en aquella conocida y tan citada 11ª tesis sobre Feuerbach, aquella que dice que, decía Marx, que los filósofos han dedicado, algunos diríamos nos hemos dedicado, a interpretar el mundo, y lo que hay que hacer, además, es transformarlo. ¿De acuerdo? Pero la situación es tan compleja, y en este caso me remito a ese portugués tan amigo nuestro, que bien pronto lo haremos honoris causa si todo va bien, de nuestra universidad, como es Boaventura de Sousa Santos, ¿verdad?, que dice que también es el momento en el que hay que repensar las alternativas, también en plural, para transformar la realidad. No podemos vivir solo de análisis del pasado, que además pueden quedar en sus planteamientos o categorías un poco anquilosados o esclerotizados, ¿no? Entonces hay que repensar la realidad. Somos herederos de la tradición socialista o socialdemócrata. ¿Sí? Ha aludido Enrique también a los años de gobiernos socialdemócratas o de izquierdas, no solo del PSOE, sino también en ayuntamientos, en comunidades autónomas, con otras fuerzas de izquierda, Izquierda Unida y otras, según las comunidades autónomas en España, ¿verdad? Bueno, pero por ejemplo, ¿qué es la socialdemocracia hoy? A veces se nos produce también cierto deslumbramiento por el papel de las administraciones públicas y de los gobiernos en un contexto pandémico como el actual,
Pero el contexto es muy distinto de aquel en el que se movió la socialdemocracia clásica, o aquel en el que, bueno, el Partido Socialista Obrero Español llevó pues, una práctica que se puede identificar como socialdemócrata décadas atrás. En fin, no vamos a ahondar ahora en el análisis, pero basta recordar que, bueno, los planteamientos socialdemócratas implicaban gobiernos en estados en los que el mercado se mantenía a raya y se podía incidir en él, cosa que no ocurre. Estamos viendo el trabajo que cuesta incluso regularizar ciertas cosas, como el mercado eléctrico, como el imperio de las farmacéuticas en todo lo que está ocurriendo. Bueno, hasta las dificultades que aparecen hasta para regular los alquileres en políticas de vivienda. Es decir, las capacidades de los estados, no solo por factores externos, también por dinámicas internas, están muy menguadas. ¿De qué socialdemocracia hablaríamos? No podemos simplemente repetir que estamos en un resurgir de la socialdemocracia porque a poco que se escape no es suficientemente creíble. ¿Qué hacemos con la tradición comunista? ¿Cómo pensamos? Bueno, quizá haya que pensar lo comunista a partir de lo común, como Datier o Laval, esos franceses, bueno, en un momento que hemos descubierto el valor de lo común, que no solo lo público, sino lo común en nuestras estructuras sociales, en nuestras vidas, que requieren un compromiso fuerte, una ciudadanía activa, republicanamente activa, ¿verdad?, para implicarse en lo común y no solo a expensas de lo que hagan las administraciones públicas en plan paternalista, sino de una posición mucho más activa. En cualquier caso, bueno, por ejemplo, hace unos días en la revista Viento Sur salió un magnífico artículo del italiano Enzo Traverso, en ese caso, sobre cómo repensar, retomar la herencia, haciendo la crítica pertinente de la tradición comunista. Hay que hacer todo ese trabajo para poner todo ese bagaje de ideas, de teoría crítica, de planteamientos al día. Y eso no es una tarea que hagan 1, 2, 3, media docenas de intelectuales, ellas y ellos. Es una tarea también colectiva. Pero tenemos que implicarnos en un debate común en el seno de la izquierda. Bueno, pues de las izquierdas. Por eso un acto como este me parece especialmente oportuno. Y además hay vectores nuevos que todos reconocemos y mencionamos continuamente. Se acaba de hacer el vector feminista, el vector del cambio climático, el vector de todo lo que suponen los desarrollos tecnológicos, atentos, y el vector de una globalización muy cuestionada, pero que ahí está. Y hay que repensar esto a fondo, porque ocurren muchas cuestiones que no se tienen suficientemente, se dan muchas cuestiones suficientemente en cuenta. Por ejemplo, en el plano del feminismo, con todos los debates, donde a veces hace falta también esas dinámicas de reconocimiento, lo que supone la pluralidad dentro del movimiento feminista, y dejar fuera pues, planteamientos sectarios y dogmáticos que no benefician a nadie, pues, por ejemplo, no se considera suficientemente la fuerza del imaginario colectivo que en una cultura permanece. Eso no se cambia en 2, 3 años, en medio de años, por nuevos códigos legales, tanto en el plano civil como en el plano penal, etc. Todo ello es necesario, los cambios legales, los cambios que se produzcan, ojalá, en la judicatura, bueno, en las maneras de abordar la violencia de género, en la manera de abordar las exigencias de igualdad de género, etc. Hay que remover un imaginario patriarcal que está muy asentado en nuestras dinámicas culturales. Y eso no se tiene suficientemente en cuenta. Hay que profundizar en ello para tratar estrategias de largo recorrido. A veces somos muy ingenuos y nos escandalizamos. Desgraciadamente, hoy ha habido otro asesinato de otra mujer en otro pueblo de Granada, ¿verdad? Claro que hay que hacer frente a eso. Pero las estrategias tienen que mover muchos resortes. Y no solo los legales, porque a veces se confía mucho en que habiendo un cambio de leyes ya, no. Esto requiere mucho más. Como en el cambio climático, todos los factores medioambientales, vemos desde las conferencias del cambio como la de Glasgow recientemente hasta otras, bueno, resumiendo, pero luego estamos inmersos en muchísimas contradicciones. Estamos metidos en una civilización de la desmesura, en una civilización del derroche. ¿Cómo cambiamos ese modo de vida? Pues claro, luego cuando a cualquiera le aprieta el zapato, o cómo se implementan ciertas políticas cuando luego no hay recursos suficientes para que los beneficios de esas políticas lleguen a todos y también por abajo, no solo por arriba. ¿Cómo se hace una transformación energética para que el coste de esa transformación no lo paguen aquellos que no pueden comprar coche eléctrico? Por ejemplo, por citar algo, puede considerarse anecdótico o puntual.
O en la cuestión, en fin, la cuestión tecnológica. Las tecnologías, en principio, benefician a las clases dominantes, que pueden financiarlas, que pueden utilizarlas, que le sacan todos los recursos, y eso se traduce también en términos de poder político, es decir, redundan en desigualdades. Lo estamos viendo, hoy ha saltado estos días, toda la cuestión de la banca, que también de las administraciones públicas. ¿Cómo acceden a ella? ¿Qué tanto tienen con ella quienes no se manejen por Internet con facilidad? O, bueno, ciertas políticas en términos de globalización, en medio de crisis económicas, políticas, sanitarias, ¿verdad? Bueno, aquí hay que tomar ciertas cartas en el asunto, acerca de cuestiones importantes. Porque volviendo a lo imaginario, seguimos pensando, y la izquierda tiene que sacar las consecuencias de algo que viene trabajándose y diciéndose desde hace décadas y aún no se ha conseguido. Nuestro imaginario, es decir, nuestros prejuicios, nuestros enfoques, más allá de lo consciente, siguen siendo muy eurocéntricos o muy occidentalocéntricos. Está la OTAN, que si interviene o no interviene, o todo este amago belicista que, bueno, a ver qué resulta en torno a la crisis de Ucrania, en ese conflicto con Rusia, que Putin tiene de todo menos ser un bendito, ¿verdad? Es un dictador. Pero Ucrania es lo que es, está donde está, y es una situación muy compleja políticamente. Y allí se presenta la OTAN. Bueno, ahora está aquello amortiguado porque la Unión Europea va levantando ciertas voces de Alemania que depende del gas, y Macron, estábamos hace un momento, pues pretende ejercer una función de mediación que bien nos vendría a todos que saliera de manera afortunada. Pero ¿a dónde va la OTAN después del fracaso de 20 años de ocupación de Afganistán? Que es el fracaso de Occidente. ¿No nos hemos enterado que se ha perdido, digamos, la hegemonía de Occidente en el mundo? Se ha perdido. Entonces, en todo caso, queda todavía dominio sin hegemonía, hasta donde dure. Porque, bueno, Rusia está en los apuros en que está, a pesar de sus pretensiones de restauración en términos cuasi imperiales, en lo que a espacios, fronteras, etcétera, se refiere. Pero China está ahí, es mucho China, ¿verdad? Entonces, bueno, el mundo es muy distinto desde hace unas décadas. Hay que sacar las conclusiones de eso. No para iniciar dinámicas, en fin, de que otros tengan la hegemonía y vamos a ver cómo ahora las nuevas potencias hegemónicas hacen lo que hacen. No, hay que ser consecuente, no solo con el multilateralismo, sino con la pluralidad a su vez, cultural, política, de nuestro mundo. Y para generar dinámicas de diálogo, ¿verdad? Para salir además, por lo que a Europa y Occidente se refiere, de una crisis, ¿verdad? Que es la crisis de la modernidad, que es un capitalismo que sigue bollante, pero que nos mete una y otra vez en nuevas crisis. Hasta ahora, como dice el filósofo Zizek, pues la virtud del capitalismo ha sido que lleva las crisis hasta sus condiciones de imposibilidad y luego da el salto y puede recomponerse de nuevo. Y cuando no se recomponga, nos lleva a todo por delante con una crisis ecológica. Entonces, ¿cómo hacemos frente a todo eso? Y ahora está pues esa crisis de Ucrania. Bien, frente a ello, pues hay que activar el análisis político y un análisis para encauzar la acción hasta donde se pueda incidir en ello, midiendo las propias fuerzas, con unos análisis políticos en los que efectivamente no nos hagamos trampas en los solitarios. Hay una trampa que vinculada a esas fantasías que mencionaba Enrique, que a veces es por la izquierda. ¿Qué necesitamos y qué queremos promover? Tanto en el plano local, nacional, diríamos, internacional, en este mundo globalizado, pero tan cuestionado y cuestionable, pues necesitamos una política moralmente orientada. Pero eso, hacia ahí no va el moralismo político, Kant, que ya has mencionado, lo distinguía claramente. No sé, ¿dónde está la diferencia? El moralismo político es el que dice, bueno, para ser buenos hay que hacer esto. ¿Y cómo? La política moralmente orientada tiene unos objetivos que quiere ajustarse a unos criterios éticos, pero se plantea el problema de las mediaciones. ¿Qué causas seguimos? Organizativos, de prácticas, legales, de relaciones internacionales, ¿verdad? De, bueno, generar conciencia ciudadana en torno a aquello en lo que se quiere trabajar o que se quiere promover.
pues necesitamos una política moralmente orientada. Nos quedaríamos en el moralismo político si nos limitáramos a decir no a la guerra. ¿Qué significa eso en el contexto actual del conflicto de Ucrania? ¿Y por qué no decimos no a la OTAN en Ucrania? Ese es el mensaje político, no a la OTAN, y ahora vamos a argumentarlo. Pero decir no a la guerra, pues alguien puede decir, bueno, todos los bien pensantes y con buena voluntad, efectivamente, queremos o somos gentes de paz, diríamos. Pero ¿cómo los pacíficos y pacifistas hacemos frente al riesgo de una guerra? ¿Cómo buscamos vías de mediación para salir de una situación conflictiva, ¿verdad? Donde además, pues eso, Putin es el que es, pero es que la OTAN es lo que es también. Y eso en medio de una situación europea tan difícil, una Europa que en algún momento dije que es muy desalmada con L. Bueno, ahí lo vemos en el problema de las migraciones, la piedra de toque de las políticas de las izquierdas. Y podemos hacer una analogía con lo que era la situación del proletariado en el siglo XIX, que era la clase aparte, la que estaba fuera, la que tuvo que luchar para ganar su espacio en las democracias que en el XIX salían. Unas veces por reforma, otras veces costó revoluciones, ¿verdad? Bueno, pues hoy la parte que está aparte es la población migrante. Y es un escándalo diario. Es decir, que mueran por miles. Y Europa no ha hecho muro porque tiene Mediterráneo. ¿Verdad? ¿Y cómo afrontamos eso? Desde luego, no con Frontex. ¿Verdad? Entonces, claro, aquí hay mucha asimetría entre unas preocupaciones y ocupaciones políticas y otras. Y además, primero, la cuestión de las migraciones merecen atención porque ahí se juegan los criterios de justicia en virtud de los cuales la izquierda puede justificarse. Ya en la misma palabra va implícito esos objetivos de justicia que trazan el horizonte de un compromiso de las izquierdas. Pero que además, lo que se haga con los migrantes ha de saber el personal que al final ocurre respecto a todos. Y nos vemos todos tratados excluidos. Porque ¿cómo abordamos ciertas cuestiones? Creo que la izquierda puede polarizarse en torno a objetivos de justicia, que permiten articular libertades individuales y colectivas, igualdad social, igualdad de género. Hay que convencerse de la igualdad, porque el personal no está convencido de que todos los humanos somos iguales, es decir, de que no hay humanos más iguales que otros, ni humanas más iguales que otros. Somos todos iguales ontológicamente, nuestra condición humana. A partir de ahí, pues tendremos distintas capacidades, habilidades, posibilidades, en fin, de desplegar lo que somos, tenemos, ¿verdad? Pero estamos convencidos en estas sociedades de que somos iguales. Y si no estamos convencidos, ¿cómo sostenemos objetivos de igualdad? No, es que no acaban siendo creíbles, porque a lo mejor incluso quien los defiende puede que tambalee un poco en sus propias creencias. Entonces hay que trabajar por aquí con dinámicas de reconocimiento, con dinámicas de retribución y con dinámicas adecuadas de representación, las 3 R's, que son la alternativa o las alternativas a las 3 Es del capitalismo moderno y que se verifica, y si alguien lo quiere comprobar, no solo internamente, sino el colonialismo de lo que ha sido el capitalismo europeo occidental. La exclusión, ¿verdad? El extractivismo y la explotación, ¿verdad? Frente al extractivismo, redistribución de recursos, frente a la explotación, redistribución, frente, ¿verdad?, a la exclusión, pues el reconocimiento. Articulemos eso. Y ya bajemos a cuestiones más concretas, solo delinearlas. Estamos en medio de muchas crisis, lo acabo de mencionar, no es el momento de avanzar más en ello, ahondar, pero el Estado español está en una crisis seria. Bueno, ahora estamos metidos en salir de la pandemia. Bueno, el primum vivere, no solo el comer, sino la salud, y bastantes muertos acumula ayer la pandemia. Pero tenemos una crisis fuerte, una crisis territorial. ¿Qué se va a llevar a la mesa de diálogo por parte del gobierno? En fin, cuando urjan desde la Generalitat, o dicho ya en claves de las izquierdas, ¿cuál es nuestra propuesta federalista? ¿Cuál es? Porque no basta hablar de plurinacionalidad. ¿Qué hacemos con las distintas naciones?
¿Cómo avanzamos en reconocimiento nacional y además traducido en términos legislativos, jurídicos, políticos, que en algún día puedan llevarse a la Constitución para que haya un verdadero pacto federal en este Estado? Y es que el conflicto territorial se nos puede agudizar, se nos va a agudizar cuando pasen ciertos momentos de la crisis actual o de las crisis en que estamos. ¿Qué respuesta le damos? Y además ocurre una cosa importante que todos podemos tenerla presente. Ayer hablaba Javier Pérez Royo de esto en el acto convocado por UCA. No vamos a poder acometer la cuestión federal que nos reclama atención y dedicación, bueno, con el contexto en que estamos, porque la Constitución no se mueve en cuestiones de fondo, porque no se puede tocar la monarquía. ¿Cómo avanzamos hacia república? ¿Cómo hacemos además para generar conciencia republicana a la vez que conciencia federal? ¿O vamos a dejar que los republicanos sea solo el rótulo que acompaña a los independentistas catalanes? Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Algún día hablarán de los republicanos de España? Entonces, ¿cómo avanzamos hacia esa conciencia republicana? ¿Cómo trazamos las mediaciones para que efectivamente este agotamiento de la monarquía borbónica resultante de la restauración que vino con la democracia, aunque nos quieran vender que la democracia vino por la restauración borbónica, ¿verdad? Entonces, bueno, fue la transición que se hizo y se pudo hacer en aquel momento, pero estamos en un atasco importante con aquello de la ley a la ley, ¿verdad? De la ley de la dictadura ilegítima, la ley de la democracia con su legitimidad, pero el déficit que arrastramos es fuerte. ¿Cómo avanzamos? Porque si desde la Constitución es posible, ¿se puede abrir en algún momento el espacio de un proceso constituyente? Pues parece que es muy difícil. A veces de otras izquierdas vienen ciertos rayos de esperanza. Los chilenos y las chilenas han conseguido una asamblea constituyente. ¿Cómo lo han conseguido? Tomemos nota, que no ha sido nada violento. Bueno, entonces, ¿cómo avanzamos? Pues eso, el republicanismo, el federalismo, en laicidad, que no es solo la cuestión de las relaciones del Estado con las comunidades religiosas. Es decir, ¿por qué no vamos a un concepto laico de soberanía? ¿Por qué no abandonamos una concepción sacralizada de la soberanía o de la nación? ¿Por qué no salimos de esos mitos? Necesitamos teoría crítica y objetivos si queremos utópicos, pero no mitificaciones que nos atacan y nos meten en esa fantasía de querer cambiar el mundo en 3 días. Cuando llegue el día tercero, pues allí no resucita nadie. Entonces, ¿cómo avanzamos para todo ello? En fin, hay mucho que hacer. Cuestión fundamental, porque claro, las ideas no están en el séptimo cielo platónico, con todos los respetos hacia Platón, sino que se encarnan en organización. Somos cuerpos, incluso cuerpos colectivos organizados. ¿Qué hacemos con estas organizaciones? ¿Por qué no hacemos, ya que nos definimos como republicanos, que nuestras organizaciones sean efectivamente republicanas? Es decir, cabalmente democráticas, llevando incluso la separación de poderes al seno de las organizaciones y que haya organización, no aparato, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos nuestras organizaciones más horizontales, más ágiles, más transparentes, más capacitadas para el diálogo con nuestros entornos sociales, para el diálogo entre ellas? Son las tareas pendientes, y estas tareas pendientes son las que hay que llevar en el plano andaluz por lo que nos toca. Es decir, es deseable, conveniente, diría que necesario, que las izquierdas de Andalucía, las izquierdas a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español, lleguen a un tipo de acuerdo, pacto, al modo que sea para afrontar lo que puede venir. Con elecciones, más allá de las elecciones, si no queremos que las derechas sigan enseñoreándose, en fin, del patio andaluz, que es lo que es para ellas la comunidad autónoma. Entonces, debemos urgirnos a los diálogos necesarios para articular esa alternativa plural, leal y pactada. Pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Antonio. Me paso la palabra a Luis. Buenas tardes, noches. Gracias, Pedro, por contar. ¿No se escucha este? Vale, pues te lo quito. ¿Este sí se escucha? Sí. Bien, pues buenas tardes, noches. Y gracias, Pedro, por contar conmigo y gracias sobre todo a vosotras por esta tarde aquí. Yo quiero primero recordar a Mónica y, como ya el compañero ha recordado, pues denunciar
el asesinato machista que ha ocurrido hoy en Granada. Ya somos una menos. Y Mónica ya no está. Y bueno, si seguimos con esta tarde, yo quiero empezar con una reflexión, y es que no podemos seguir haciendo lo mismo de siempre, esperando que nos dé un resultado distinto y esperando distintas respuestas. Algo que la pandemia sí ha dejado de manifiesto, entre muchas cosas, es que lo que ocurra en cualquier parte del mundo, lo único que tenemos que hacer es esperar sentada a que llegue aquí. Y llega todo. Llega el virus, llega la desigualdad, llega la pobreza, llega la inmigración. Si nuestro compromiso, lo que nos convoca hoy, es dar respuesta a los desafíos del siglo XXI, pues tendremos que ver de dónde partimos. El informe de Oxfam del año 2021 lo que nos dice es que la riqueza de los 10 hombres más ricos se ha duplicado y los ingresos del 99% de la humanidad se han venido abajo. Y esto ha ocurrido desde marzo de 2020 a noviembre de 2021. Nos dice que 252 hombres poseen más riqueza que las 1.000 millones de mujeres y niñas de América Latina, del Caribe y de África. Nos dice que 20 de los 1.000 millonarios echan suciedad a la atmósfera 8.000 veces más que 1.000 millones de personas pobres. El resultado final es que la desigualdad mata. Mata de tal manera que por desigualdad muere una persona cada 4 segundos. Si nos venimos aquí, más cerca de nosotros, el informe FOESA nos dice que la exclusión ha aumentado de tal manera que ahora mismo en nuestro país hay 11 millones de personas que están en una situación de exclusión social. Quiere decir que desde 2018 se ha subido en 2,5 millones. De estas 11 millones, 6 millones están en una situación de exclusión social severa. Y en 2018 eran 4 millones. Todas ellas enfermarán más. Y deja claro que los dos puntos, los dos ejes estructurales más importantes en esta exclusión son el empleo y la vivienda. Es decir, la dificultad de un trabajo digno, la dificultad de dejar de ser pobre teniendo trabajo, el aumento del gasto de la vivienda y el aumento del gasto de los suministros. Y una cosa que ya se ha sacado, la brecha digital. La brecha digital se ha unido a la otra brecha, a las brechas de género y a la brecha en el reconocimiento de las identidades sexuales, que también han aumentado. Pero la brecha digital es ahora mismo un factor clave en las posibilidades que tenemos como personas de participar, de gestionar el empleo, de educarnos, de tener relaciones sexuales o de pedir ayuda. Se ha mencionado la brecha digital que supone para los mayores, la brecha digital que ha supuesto para los menores en la pandemia y que está suponiendo que no puedan hacer sus deberes, y lo que ha supuesto esto también en la degradación en su educación. O no lo han hecho, o han hecho los deberes con los móviles de sus padres y de sus madres. Y en todo esto es verdad que el ingreso mínimo vital ha supuesto un factor protector. Y esto es un factor que ha puesto la izquierda encima de la mesa. Pero lo que nos indica también es que la izquierda estamos obligadas a disminuir las trabas burocráticas de este ingreso y a mejorar su normativa, porque el ingreso mínimo vital se ha puesto para ir creciéndolo. Y la izquierda, si somos capaces, y sí debemos de hacer, y debemos de tomar decisiones políticas y legislativas que no supongan esa violencia económica, es decir, que no se favorezca a un mínimo de personas ricas frente a la mayoría de la población. La izquierda podemos legislar y hacer políticas que no sigan aumentando la brecha de género, porque ahora mismo se va a tardar 135 años en cerrar esta brecha, cuando antes de la pandemia íbamos a terminar en 99 años, que ya eran. La izquierda sí podemos tomar medidas para que no sean las mujeres las que sigan aumentando el trabajo de cuidados no remunerados, porque siempre se estará en la parte baja de la pirámide de la economía. La izquierda
sí podemos tener en cuenta a los movimientos sociales y a toda la sociedad civil, sobre todo quienes no lo están, quienes menos lo están, porque sí podemos hacer que estén en las decisiones y sí debemos poner la igualdad y la equidad en nuestras políticas económicas. Sí debemos poner el foco en los derechos humanos y en los derechos como clase trabajadora. La izquierda sí podemos reforzar el sistema de protección social y además sobre la población que está más excluida, como la población inmigrante. La izquierda sí podemos tener una política pública de vivienda. Porque la situación actual, y es lo que me quería convocar Pedro, la situación actual es que la salud, el bienestar, ha empeorado por todos estos determinantes anteriores, que son determinantes en salud, entre otras cosas. Y además la incapacidad económica para los gastos sanitarios ha aumentado. El caso es que se han podido movilizar 16 billones de euros para dar respuesta a la pandemia. Esto me hace pensar que hay dinero, ¿no? Entonces, la izquierda sí tenemos que reorientar esas riquezas para salvar vidas, para servicios públicos de salud universales y de calidad financiados por dinero público, para hacer políticas que estén orientadas al bienestar de la infancia y de las familias, y para acabar con el monopolio de las vacunas, que sean un bien público y accesible. Porque nuestro desafío es asegurar la vida, partiendo de todos los anteriores determinantes que hemos estado comentando. Orientar las políticas públicas y el sistema de salud a promocionar entornos y modos de vida que sean saludables y a eliminar todos estos determinantes que son negativos para nuestra salud. Así que, ¿qué políticas sanitarias tendríamos que llevar a cabo? Pues desde luego reconocer que la atención primaria siempre ha sido clave, pero ahora lo es más que nunca. Es clave en esta situación y es clave en la salud pública y es clave en asegurar la igualdad y la garantía del derecho a la salud. Y dentro de la atención primaria es clave la enfermería familiar y comunitaria, porque son claves los cuidados sanitarios y la atención domiciliaria. Es clave el trabajo social en salud, porque da cobertura a todos esos condicionantes sociales y a estos determinantes de salud en salud que estamos diciendo. Las izquierdas lo que tenemos que hacer es ampliar las ratios de estos profesionales, ampliar las de estos profesionales, las de profesionales de medicina, de enfermería, pero también de higienista dental, de matronas, de fisioterapeutas, de pediatras, de personal administrativo, porque la atención primaria está en los lugares donde la gente menor, los niños, los ancianos, no tienen acceso a la fisioterapia, al tratamiento bucal, etc. La izquierda sí tenemos que hacer una atención primaria que sea de verdad operativa y eficiente. Sí podemos reforzar la atención de estos equipos de salud primaria fuera de horas y en urgencias. Sí podemos facilitarle el acceso a pruebas y a consultas con otras áreas de atención primaria y con especialidades. Sí podemos desarrollar la salud comunitaria, la salud mental comunitaria. Y como indica Comisiones Obreras, hay que desarrollar un adecuado sistema de educación sanitaria, porque eso configurará un sistema de participación y de conocimiento de pacientes. Y tiene un reto también, tenemos un reto con la atención primaria y los sistemas sociosanitarios, porque la población estamos muy envejecida. ¿Dónde tenemos que ir? A hospitalizaciones domiciliarias, a hospitales comunitarios. ¿Y qué tenemos que hacer? Financiar todo esto. Posibilidades, el 7% del PIB para sanidad y el 20% al menos del presupuesto sanitario para atención primaria. Lo ideal, el 25%. Y tenemos que distribuir justamente los fondos de recuperación. Y tenemos que ejecutar adecuadamente el componente 18 del plan, porque así podremos desarrollar y potenciar la salud pública. Y tenemos que gobernar bien el sistema sanitario. Tenemos que hacer un sistema que rinda cuentas, que sea transparente, que exista participación democrática,
que los pacientes y las pacientes estemos ahí, que tenga calidad, eficiencia, sensibilidad y que tenga códigos éticos. Que exista un compromiso ético que diga que lo que se prima es el bienestar, la seguridad, la autonomía, la participación de pacientes y una distribución justa de los recursos que se tengan. Tenemos que poner en marcha un plan de emergencia de salud pública porque la seguridad sanitaria forma parte de la seguridad nacional. Y nuestras financiaciones también tienen que ser finalistas. Por ejemplo, las facturas derivadas de la sanidad privada deben de ser finalistas para la salud pública. Pero también tenemos que dar una dignidad y unos derechos a toda la clase trabajadora del sistema sanitario. ¿Qué es lo que se ha hecho aquí, en Andalucía? Expulsar a 8.000 profesionales sanitarios, sobre todo de enfermería. ¿Qué hay que hacer desde la izquierda? Trabajar y contratar al menos 4.000 profesionales para la atención primaria. Pero también hay que trabajar en la carrera profesional de esas trabajadoras. Donde ya hay acceso, desarrollarla y no que no se pare. Y donde no hay, facilitar ese acceso. Pero también hay que darle el complemento de exclusividad a quien estamos diciendo dedícate exclusivamente a lo público y a la sanidad pública. No se puede hacer lo que se ha hecho, bueno, sí se puede hacer porque lo han hecho, pero no es ético y no es justo y no se debe hacer, que es pagar el complemento de exclusividad a todos los profesionales, de tal manera que ahora mismo hay 2.400 profesionales que están trabajando en la privada, además de la pública, y cobran su complemento de exclusividad. Porque esa es la forma de igualar por la ley. ¿Qué tiene que hacer la izquierda con todo el problema que hay de contratos? Pues hacer mecanismos permanentes de cobertura de puestos de trabajo y evitar esas contrataciones que son temporales, que lo que están haciendo realmente es cubriendo vacantes estructurales. Pero también tiene que hacer fórmulas de contrato y retributivas que sean atractivas para esas zonas que están más despobladas, las zonas rurales, donde hay menos gente, y también en zonas urbanas que tienen muy difícil cobertura. Pero hay que hacer una política de igualdad de género y de conciliación. En el sistema sanitario la mayoría son trabajadoras y la mayoría son directores o gerentes masculinos. ¿Y por qué la izquierda tenemos que hacer todo esto y más? Porque también, datos de la realidad, porque el recorte de presupuesto en Andalucía viene desde 2010. Porque aquí en Andalucía, en general, en muchos sitios de España, lo que se está haciendo es potenciando la sanidad privada desde lo oculto. Es decir, empobrecemos la pública, aumentamos la lista de espera y favorecemos cuestiones como tener un seguro privado, porque un seguro privado puede desgravar. Lo que pasa es que puede desgravar a quien es trabajadora por cuenta propia o forma parte de un seguro privado, de un seguro de estos de salud colectivo. Porque además, aquí está ocurriendo que las escasas facturas que se pagan que se le cobran a las privadas, a veces no se cobran, y las pocas que se cobran con precios de 2005. De tal manera que se podría recuperar una financiación de las facturas no cobradas de las privadas, a lo mejor de 150 millones, y estamos cobrando 50 millones si acaso. Porque el gasto de bolsillo para las privadas ya subió desde 2018 en un 40%, ¿no? Aquí en Andalucía, en España un 17%. Y de todo el gasto sanitario en general, el privado ya está suponiendo un 32,8%. Hemos pasado de 997 millones en seguros privados a 1.244. Y la sanidad privada está colapsada, ¿eh? No va a dar ninguna respuesta. Lo digo por si a alguien se le ocurre. Porque además Andalucía tiene una mayor mortalidad, tenemos el 38%, una tasa de un 38% más alta que el resto de España. Y además tenemos menos esperanza de vida. El País Vasco tiene 8 años más que nosotros. Y también somos la última en esperanza de vida libre de discapacidad. Es decir, estamos muy malicos, de los 75 a los 80 años estamos muy malicos. Porque además aquí en Andalucía el presupuesto sanitario de 2021 es menor
que el de 2009, contando con que la población andaluza ha crecido en más de 160.000 personas y el grupo de más de 64, que es quien más utiliza los recursos sanitarios, ha crecido en 276.000. Se ha quitado además la exclusividad, como hemos dicho, del profesional sanitario público. Se está gestionando la sanidad pública con gestores de la sanidad privada. Se están ampliando los conciertos con las privadas. Se ha eliminado la subasta de medicamentos y aumentamos el gasto en compra a empresas privadas y a multinacionales farmacéuticas. En presupuesto sanitario, Andalucía es la tercera, por abajo, después de Madrid o de Murcia. España, por ejemplo, usa además solo el 6,34% de su PIB en gasto sanitario público. ¿Qué hacen los otros países europeos? Gastan el 7, el 8 o más del 9%. Aquí en Andalucía tenemos 1,62 médicas o médicos por 1.000 habitantes, la última comunidad de España, después de Ceuta. La media en el país es de 3,4. Pero tenemos aquí a 2,89 profesionales de enfermería por 1.000 habitantes, la última comunidad. Tenemos a 0,76 profesionales sanitarios de atención primaria, la antepenúltima, después de Baleares y de Madrid. De aquí se han echado ahora, en este último año, en estos últimos meses, a 474 médicas y médicos a otras comunidades y 49 se han ido al extranjero. Y de cada 100 profesionales sanitarios, 15 ya se están pensando irse a trabajar a la privada. Porque, por ejemplo, comunidades cercanas como Extremadura están pagando 600 euros más que aquí en Andalucía, o un 50% más en el precio de una hora extra, ¿no? Nosotros aquí en Andalucía se gana entre 148, dependiendo de las profesiones, entre 148 y 509 euros menos que el resto del país. Somos... ¿Sí? Yo he venido, discúlpame, yo he venido porque... no importa si terminamos la intervención, no importa, ya hacemos un turno de preguntas. Vale. Pero hay que esperar a que hagamos la intervención. Vale. No es posible... Luego un turno de palabras. Perdone. Luego un turno de palabras. Vamos a seguir el orden, porque es que el acto, los ponentes están aquí. Vale. Venga, lo termino ya. Porque Andalucía realmente es la penúltima en servicios sanitarios. O sea, tenemos los peores servicios sanitarios después de Murcia. El País Vasco, por ejemplo, tiene una puntuación en satisfacción en los servicios sanitarios de un 98 y nosotros aquí tenemos un 63. Es decir, lo que quería mostrar con todo esto es que tenemos una sanidad de mercado, vamos a un empobrecimiento de la población y entiendo que el desafío de la izquierda para el siglo XXI es este. Son todas estas desigualdades, todos estos determinantes en salud que son negativos para nuestra salud y esta sanidad de mercado en la que nos estamos, la que se está constituyendo. Gracias. Luego seguimos, no se preocupe. Bueno, ya para terminar voy a hacer en sustitución de Martina, he decir algunas palabras precisamente aterrizando sobre la realidad andaluza. Como han comentado hace poco los compañeros en la mesa, nosotros estamos viviendo en este momento un reforzamiento de la idea de que el Estado puede intervenir en la vida de los ciudadanos y además puede, digamos, salvaguardar la vida en condiciones muy difíciles cuando el mercado no ha estado en la disposición de poder hacerlo. Pues hablamos de materiales médicos, hablamos de la situación de la pandemia, etcétera, etcétera. Si hubiésemos dejado que las cosas hubiesen ido alegremente, pues las situaciones han sido bastante más dificultosas, como ha ocurrido, por ejemplo, en Estados Unidos, con decenas de miles de muertos más. Esta revalorización del Estado, sin embargo, no necesariamente va directamente implicada con un apoyo a los partidos de izquierda, que defienden teóricamente más Estado y menos mercado. Pero sí nos coloca en un espacio de disputa bastante interesante, en el que yo creo que no deberíamos desaprovechar en la crisis actual. Estamos hablando precisamente de los que velan por la salud, de los que velan por la educación, de los que velan por los servicios sociales, de los que velan, en fin, a fin de cuentas, por tener una vida digna.
Dicho de otra manera, si nos vamos al principio de la construcción del estado del bienestar, básicamente el teórico inglés venía a decir lo siguiente: un estado tiene que proteger a la gente de las incertidumbres de la vida, de las cosas que le pueden ocurrir en la vida, de la cuna a la tumba. O sea, era un proceso lo suficientemente amplio como para que permitiese que ninguna persona se quedase tirada bajo ninguna circunstancia, contra la vejez, las pensiones, contra la enfermedad, la seguridad social, contra la ignorancia, la educación, contra los problemas sociales, la exclusión social y la pobreza, servicios sociales, contra el desempleo, el seguro de paro, etc. Dicho de manera, todas estas cosas que nos parecen obvias, a día de hoy ya no lo son. Como estamos viendo, yo soy profesor de instituto y estoy percibiendo una parte de mi alumnado en el que actualmente, sobre todo principalmente masculino, actualmente lo guay, lo rebelde es ser de Vox. Aunque eso no signifique entender exactamente qué significa ser de Vox, pero como comentaba Enrique, se une un poco a la masculinidad frágil, herida, en el que vivimos a día de hoy con el avance de las mujeres. Es un proceso, digamos, de rebote por otro lado. Entonces, muchas de las cosas que parecían evidentes y obvias, como por ejemplo, hay que pagar impuestos para poder sufragar los servicios públicos, evidentemente estos impuestos tienen que ser progresivos, actualmente no están necesariamente en el sentido común de la mayor parte de la gente. Dicho de otra manera, o resumiendo mucho, estamos perdiendo la batalla de las ideas en ese contexto, o por lo menos una parte de ella. No al completo, pero una parte de ella. Entonces, hace falta volver a explicar por qué es necesario pagar impuestos, por qué los impuestos tienen que ser progresivos. Hace falta plantear que hay que construir un estado de bienestar más fuerte del que teníamos en 2008. No se trata de volver al 2008. En 2008 ya había problemas serios en el sistema educativo, en el sistema sanitario, como por ejemplo un porcentaje muy alto de alumnos que eran expulsados del sistema educativo, en fin, o sea, con problemas graves, ¿no? De segregación escolar, o sea, había problemas serios de desigualdad, de pobreza, de exclusión social. Esa situación de 2008 no era idílica. Entonces, como no era idílica, no se trata de volver al pasado, sino se trata de construir un nuevo estado de bienestar que sea lo suficientemente potente para que pueda cubrir las necesidades de la gente ante las grandes inseguridades que se generan en la actualidad. Entonces, la pregunta del millón de dólares, como se suele decir, es: ¿el gobierno actual del Partido Popular, Vox, y lo que queda de Ciudadanos, es capaz de afrontar esta situación? Parece sinceramente que no, pero es una cuestión muy básica. El Partido Popular está anclado en un modelo caduco, un modelo de vuelta al pelotazo urbanístico, realista, de vamos a construir otra vez hoteles en parajes naturales, porque es bonito tener un hotel en Doñana. Vamos a aumentar el negocio de la privada en la sanidad, en la educación. Bueno, por un ejemplo, el actual consejero de Educación, José Imbroda, el señor Imbroda, que además de ser de una familia muy ilustre de Melilla, como sabemos, que algunos de ellos han acabado imputados en casos de corrupción, tenía una empresa que se llamaba MEDAC, si no recuerdo mal, la cual ha acabado vendiendo a un fondo buitre. Qué casualidad que tenemos un lobista de la educación pública metido a gestionar la educación pública. Tenemos un lobista de la sanidad privada metido a gestionar la sanidad privada. O sea, tenemos a gente, a los lobos, guardando de las ovejas, principalmente. A gente que su planteamiento, en el fondo, no es tanto eliminar el estatuto, que a algunos de ellos les gustaría, sino simplemente dejar en papel mojado la constitución material que hace posible el estatuto de autonomía. O sea, principalmente los derechos y los deberes de todos los andaluces y las andaluzas. Bueno, como ha comentado, se han expulsado 8.000 sanitarios justo al punto de iniciar una sexta ola, 2.600 docentes menos, en un momento en el que precisamente la contratación de docentes estaba reduciendo el fracaso escolar, 1.000 bomberos, etcétera, etcétera. Estamos viendo un proceso, en el fondo, de desintegración del Estado social andaluz, principalmente. Entonces, la pregunta de todo esto, que es lo importante, esto nos retrotrae a otro filósofo, pensador y político bastante malinterpretado, porque en el fondo es un pensador de la táctica, más que otra cosa, en la cual, por desgracia, se le ha fosilizado y convertido en una especie de dogma continuado, que es Lenin. Pasemos al qué hacer. Esta es la cuestión principal. ¿Qué hacemos ante una situación en la que estamos percibiendo cómo el modelo social andaluz, como el Estatuto de Autonomía y como, digamos, los éxitos que se han logrado desde la transición a la actualidad van a ir en retroceso con un posible gobierno Partido Popular Vox después de las próximas elecciones? O sea, ¿qué tenemos que hacer en este proceso? E ir un poco conecto con lo que ha dicho José Antonio Pérez Tapias. Hace falta una alianza amplia de todos aquellos que pretendan transformar la realidad. Y en eso no sobran manos. No somos tanta gente, por desgracia.
Hace falta precisamente ampliar el espacio lo máximo posible y que sea lo más participativo y democrático posible. Eso significa no solo contar con gente proveniente de los movimientos sociales o personas individuales, colegios profesionales, gente proveniente del mundo sindical, que están cobrando mucha fuerza en la actualidad, intelectuales, mediadores, etcétera, etcétera, y los partidos políticos, que son siempre necesarios en este proceso. Esto es una condición, digamos, necesaria, pero no es la única. También hace falta, evidentemente, un proyecto político que atraiga a la mayor parte de la ciudadanía andaluza. Dicho de otra manera, la mayor parte de la gente vota, bueno, una parte importante de la gente vota puede ser por algún tema sentimental. Bueno, pues yo siempre he votado al Partido Socialista, entonces yo voto al Partido Socialista o al Partido Comunista, etcétera. Pero cada día digamos que los electores son más infieles. Entonces también hace falta constituir una alternativa útil. Si la gente no te percibe como una perspectiva útil, es muy difícil que se animen a votar o participar en tus asambleas, en tus movimientos, etcétera, etcétera. Dicho de otra manera, esa alianza amplia, social, política, civil, etcétera, debe acabar terminando simplemente en intentar construir una sola papeleta. Y que esa sola papeleta de alguna manera reduzca la ansiedad y los problemas de la gente de tener que decidir entre varias papeletas a la hora de poder votar en las próximas elecciones. Además, con un Partido Socialista anómico, la única opción actual para que se conforme un gobierno de izquierdas en Andalucía es que precisamente el otro flanco izquierdo, que estamos aquí representados, tenga la suficiente fuerza como para entrar en el gobierno y poder constituir esa mayoría progresista que en realidad es la mayoría sociológica de nuestra tierra. Mayoría sociológica por ahora, porque como comentamos, las cosas cambian y pueden cambiar muy a mal si la derecha en esta comunidad autónoma logra consolidarse. Entonces, además, no es una cuestión menor. Este es el inicio del proceso político que se va a vivir a partir del próximo año. Nosotros somos la primera pieza y la pieza más importante en todas las cosas, porque si la cuestión sale mal aquí, es muy probable que el resto del proceso político salga, digamos, bastante regular, en el mejor de los casos. Y no creo que tengamos otras oportunidades de constituir un gobierno de coalición en el Estado si vamos perdiendo una autonomía detrás de otra. Entonces es necesario, precisamente, aunar todos los esfuerzos para que las cuestiones en Andalucía salgan bien. Dicho de otra manera, ¿cuál sería, digamos, el paradigma que podríamos constituir como idea de reflexión? Y ya con esto voy a terminar para que pasemos el turno de preguntas, que seguro que es bastante interesante. Pues principalmente es la vida digna. La vida digna es la que el Estado te cubre ante los infortunios, como he comentado antes, de la cuna a la tumba. Aquel que no solo hace frente a la enfermedad, a la pobreza, a la vejez, a la ignorancia, sino al machismo, a la exclusión, a la violencia estructural, etc. Una vida digna es la que se puede desarrollar cuando no tiene trabajos dignos, no cuando tiene trabajos precarios, y por tanto puede construir, en este caso, su propia biografía de vida. Y además eso está relacionado también con los tiempos de los cuidados y evidentemente con la posibilidad de poder tener hijos e hijas. Muchas mujeres y muchos hombres en este país quieren tener hijos y no pueden porque materialmente no les es posible. Por otro lado, una vida digna es aquella que ofrece oportunidades a cada uno y que puede permitir desarrollar a la gente sus potencialidades. Una vida digna es aquella que necesita evidentemente reducir las grandes desigualdades de clase que se producen en nuestro país. Desigualdad de clase y otro tipo de clase, que evidentemente necesita para ser combatida la redistribución y la justicia social. Una vida digna es la que exige que la ciudadanía es mayor de edad y por tanto tiene que abrirse canales de participación, de transparencia, etcétera, para que se cogobiernen conjuntamente. Una vida digna, ya por resumir, esto no, evidentemente no acata el concepto, es aquella que ofrece seguridad y responsabilidad. Es aquella que ofrece libertad, pero una libertad positiva, una libertad como no dominación. No la libertad de voy a tomarme tapas o cañas sin importarme que hay una pandemia, o que puedo coger el coche e ir en dirección contraria sin que nadie me moleste, o como decía José María Aznar, que nadie me diga cuántas copas de vino me puedo tomar al volante, sino la libertad que se constituye de libertad republicana. O sea, la libertad republicana es aquella en la que no hay nadie lo suficientemente rico como para comprarnos, ni nadie lo suficientemente pobre como para necesitar venderse. Y por acabar, en esta situación, digamos, la izquierda tendrá futuro si es capaz de unirse precisamente en esa diversidad, de establecer relaciones de cooperación, trascender fronteras, agrupar intereses diversos y grupos sociales que se comprometan con el cambio social. Responder a todos los grandes desafíos que nos impone el siglo XXI. Principalmente lo que está en peligro en la actualidad es la democracia.
tenemos una cantidad importante de desafíos a los que nos enfrentamos y evidentemente hacen falta todos nosotros y todos vosotros. Muchas gracias.